Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez han experimentado el dilema de la cooperatividad y la competitividad en el ámbito literario? ¿Qué experiencias han tenido con estos dos polos? ¿Cómo lo han resuelto? Vamos a plantear algunas de estas y a compartir algunas de estas experiencias en el espacio de hoy. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura dentro del Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como veníamos conversando respecto de esta disyuntiva, ¿cierto? Este dilema, esta situación que ocurre cuando nos vemos inmersos en una relación en la cual, como escritores, tenemos un intercambio, ¿no? Hay de alguna forma, siempre de manera permanente, unos vasos comunicantes, ¿no? Unas cuestiones que nos reúnen, pero al mismo tiempo esas relaciones pueden tornarse tirantes. Ahora, hay que aclarar que no todo, no todo el espectro de la competitividad es negativo, es nocivo, es malo, porque muchas veces se sataniza, ni todo extremo cooperativo es útil para el escritor, porque muchas veces se pontifica esa clase de relación. Vamos a hablar un poco sobre eso. Hemos tratado, cuando en el canal previamente tratamos un poco las comunidades literarias, cuando hay toxicidad en ellas, hablamos un poco de eso, hablamos un poco también de las zonas erróneas del escritor, ¿cierto? Una de ellas tenía que ver también con este aspecto, ¿no? Frente a cómo gestionar por así decirlo, muchas veces la envidia, los celos, muchas veces las críticas, digamos, mal enfocadas fuera de un espectro académico y artístico cuando se van a lo personal, toda esa clase de situaciones. Hoy vamos a centrarnos un poco, primero, entender que las relaciones humanas son de una gran complejidad, más en el espectro del arte, donde hay unas relaciones cualificadas pues por el conocimiento y por la aptitud que se tiene. Y la primera impresión o el deber ser es que las comunidades estuviesen un balance idóneo, ¿no? Entre lo cooperativo y lo competitivo. ¿En qué aspectos se evidencia lo competitivo? En el tema de, por ejemplo, los premios, los concursos literarios, las convocatorias de estímulos, ¿no? O como se llamen en sus respectivos países, es decir, eh, el paquete de ayudas y el paquete de inversión que ofrecen los diferentes estados, ¿no? Para el tema de la literatura y de las artes en general. Allí hay una competencia, evidentemente. También, y es un añadido contemporáneo, el tema de redes sociales, que es un tema que también hemos tratado, es decir, cuando se tienen muchos suscriptores, muchos seguidores, cuando se tienen pocos, mucha gente compite a ese respecto, le parece muy importante lo cuantitativo. Entonces, son aspectos en los cuales, por supuesto, por ejemplo, en el tema de los concursos, cuando estamos hablando de un concurso en entidad privada, se escucha muchas veces desazón, se escucha muchas veces las críticas, porque el jurado lo concedió a X o Y persona y de pronto mirando el texto no le parece muchas veces al escritor que fuera meritorio, ¿no? Hay ahí también un problema de ego porque muchas veces hay textos que aunque al escritor no le parezca que tienen la suficiente capacidad expresiva y el suficiente rigor y el valor estético, no todos los jurados están cooptados, ¿no? O están de pronto practicando algún tipo de corruptela. Sencillamente el texto que muchas veces uno envía, o cuando yo participaba pues más de esos concursos, no siempre se va a obtener el primer lugar. Evidentemente,
hay corruptela, pero no podemos decir que es una norma general. También frente al tema de los estímulos estatales, el paquete de estímulos de apoyo a la cultura, que ya es un tema más delicado, porque eso se hace con el dinero que pagamos pues en los impuestos como contribuyentes, también sea lo mismo, a veces no hay claridad en la convocatoria, no hay claridad en los lineamientos, también se habla muchas veces de favoritismo. Esas situaciones de competitividad generan mucha desazón en los escritores. Muchos sienten que al no obtener los estímulos, al no obtener los primeros lugares, al no tener una gran cantidad de seguidores, y lo vemos en redes, piensan que a veces su labor es inútil, ¿no? Cosa que no debería ser así, porque recordemos que la literatura, la buena literatura, realmente trasciende la vida del escritor, del autor. Es decir, si bien puede tener un reconocimiento en vida, no significa que vaya necesariamente siempre a coincidir. Hay muchas obras que han sido redescubiertas o han sido lanzadas o han aparecido cuando ya ha muerto pues quien la generó, obras literarias, entonces no necesariamente eso es negativo. Ahora, la competitividad lleva también a otro grupo de personas a esforzarse, a mejorar, a analizar, bueno, se envió este poema, este microrrelato, este ensayo, ¿en qué puedo mejorar? También depende mucho de la actitud, la forma en la que tiene que construirse de manera intelectual y de manera artística el escritor, ¿cierto? Cómo compite y ahí hablamos un poco de algo saludable, ¿no? Ese mejoramiento que se puede dar a través de la competitividad, el superar los límites, el esforzarse en mejorar la marca personal. Y por ejemplo, quienes están muy centrados en el tema de los suscriptores, de qué forma podría mejorar el contenido que estoy haciendo, de qué manera podría optimizar el mensaje y que llegue a más personas, cómo podría construir una comunidad inclusive. Ahí estamos ya entrando un poco al terreno de lo cooperativo. Entonces la competitividad en sí misma no es negativa, ¿cierto? Genera, como en el mercado mismo, genera que el productor, en este caso el escritor como generador de un bien cultural, mejore la calidad del mismo. Pero también tiene un reverso pues negativo, a veces perverso. Muchos caen en la victimización, muchos caen en la crítica por la crítica a las demás personas. Entonces todos los certámenes son corruptos, todas las convocatorias son corruptas. La gente que sigue a X o Y escritores que es porque es descerebrado, porque tiene un gran equipo de marketing. La idea es evitar eh, esas posiciones y dedicarnos a construir nuestra propia obra. Cierto, realmente. También es un trabajo para el ego que tenemos como seres humanos, reforzado además por el tema de la creatividad y el tema de pertenecer a este quehacer literario, es necesario trabajar eso. En el aspecto de la cooperatividad, como digo, ya vimos un reverso y ya vimos también, digamos, la antípoda, es decir, o el aspecto negativo, que son las comunidades literarias tóxicas, ¿no? Y los distintos subtipos de escritores que pueden haber allí, el adulador por adulador, por adular, el que adula porque sigue la corriente, el que adula instrumentalmente para que el otro también lo apoye, pero también la cooperatividad permite trabajar un proyecto conjunto, un proyecto que puede ser más sólido. Por ejemplo, en el tema de las coautorías, en alguna ocasión yo conocí a un escritor que él se dedicaba sobre todo a ayudar a escritores que no habían podido publicar y a sacar unas antologías de textos con sus estudiantes y todo lo demás, a generar la publicación. Entonces es importante para este grupo de estudiantes de este escritor emergentes poder cobijarse bajo un proyecto. Entonces eso es positivo del aspecto cooperativo. También los mismos talleres literarios que muchas veces son formativos, ¿no? Ustedes saben cuál ha sido mi postura frente al taller en cuanto a su estructura vertical, que no estoy muy de acuerdo con eso, pero realmente son espacios muy útiles también de formación para personas que entran en esas dinámicas
y son un aspecto a resaltar, un aspecto positivo del espectro cooperativo. Entonces hay que entender que de hecho debe tratarse de llegar a un equilibrio, ¿no? Primero haciendo un trabajo en lo personal, en el aspecto competitivo, entendiendo que no es negativo en sí mismo, que no debe irse a lo personal, que debe centrarse en un proyecto de autoconstrucción, de autorreconocimiento, de mejoramiento continuo de la obra, sin caer en esa comparativa permanente con que este escritor tiene tantos suscriptores o ha vendido tantos libros o ha, eh, digamos, obtenido tantos galardones. También el aspecto cooperativo, buscar redes, crear redes de escritores donde sea posible apoyarse, donde sea posible intercambiar tanto saberes de orden teórico-práctico como contactos, ese es el ideal y es posible y en muchas comunidades funciona, en otras no tanto, pero eso ya digamos que rebasa un poco el ámbito del deber ser y ya hay que ir también descartando, ¿no? Si en un lugar determinado no se obtienen pues los resultados, pero se trata de tener una visión más objetiva, por ejemplo, de compartir un logro, también de admitir un logro ajeno. Qué bueno que un compañero, los que están en talleres o los que estamos en grupos de tertulia, qué bueno que un compañero publique, qué bueno que un compañero tenga reconocimiento. Eh, ¿Qué cosa de nuestra experiencia le puede servir a este compañero, a esta compañera, para que su obra trascienda? ¿Qué cosa de él nos puede servir a nosotros? ¿Cierto? ¿Qué consejo nos puede dar? Entonces se trata de buscar eso, tanto ni fijarnos para criticar o para ser corrosivos con el trabajo ajeno en el eje de la competitividad, y tampoco llegar al otro extremo que es estarnos quejando permanentemente de lo que otra persona otro escritor obtiene. Y también en cuanto a lo cooperativo, no caer, ¿cierto?, en un criterio de masa, en un criterio vacío, únicamente por agradar a un espacio o únicamente por obtener una contraprestación, pero con deshonestidad intelectual y artística, ¿no? Entonces se trata de buscar ese equilibrio, por eso es importante el buen manejo de redes sociales, por eso es importante aportar con un comentario, recibir también los comentarios que se hagan, siempre entre los límites de una argumentación razonable, que es lo primero, ¿no? Lo que ya implica un respeto básico, ¿no? Aún en la expresión del desacuerdo. Tener un poco de eso nos parece importante. eh, en su caso, podríamos decir, si usted es más cooperativo, más competitivo, ¿cierto? Por favor, déjenoslo saberlo en los comentarios. ¿Cómo influye eso, esa tensión frente a la escritura? También nos gustaría saberlo. Si te gustó el video, pues por favor compártelo con otros escritores, como siempre. Los invitamos pues a suscribirse los que así a bien lo tengan, a compartir el contenido y, como dijimos, a comentar. Estaremos trayendo, como siempre, estas dinámicas también desde la parte práctica del quehacer literario, no siendo más por el momento y siempre eh, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio.